creo que en lo que yo traje hay evidencias de un accionar mafioso y di casos muy concretos y además dije que hemos hecho enorme cantidad de denuncias y los fiscales, algunos muy buenos, están persiguiendo, tratando de perseguir en base a esas denuncias individuales, denuncias sobre robo de cheques en el correo, denuncias sobre defraudaciones fiscales, denuncias sobre atentados personales, sobre bombas, muchas denuncias. Lo que yo digo es que necesitamos más. Yo no opino en contra de la comisión investigadora esa que quieren hacer antimafia, me parece bien, pero por favor, cuestiones más instrumentales. Por ejemplo, la nominatividad accionaria y la posibilidad de que cuando sacan plata blanca y la declaran como renta consumida, documenten esos altos consumos, son cuestiones necesarias. Y yo quiero decirle que ningún ministro de Economía, ni yo ni el que estaba en ese entonces, se dejó confundir por ámbito financiero. Pero no deben ustedes reconocer que porque la anterior nominatividad accionaria era confiscatoria, dado que al que no identificaba la acción el Estado se quedaba con ella, a punto tal que no se pudo implementar anonimato total. Y sin duda que en una época hacía bajar la bolsa, se hablaba de bajaba la bolsa, subía la bolsa, se hablaba de nominatividad. Eso influyó sin duda en el ánimo del Congreso, que introdujo el anonimato de las acciones en la ley de emergencia económica. Pero nosotros somos los que hemos traído de nuevo un proyecto de nominatividad que sí va a poder ser implementado, porque no es pero al que no identifique le vamos a cobrar fuertes impuestos, lo mismo que al que declare renta consumida y no la haya facturas que hayan pagado el IVA, que van a tener que pagar fuertes impuestos. Esto que hace el diputado Álvarez, del ministro de Economía, después de la forma como se expresa, quiere hacerlo aparecer al ministro de Economía denunciando a todos los colegas de su gobierno, cuando el ministro de Economía es consciente de que este es el gobierno que más ha luchado contra la corrupción, contra la evasión impositiva, que más ha introducido transparencia, que todavía no ha logrado derrotar a estas mafias, pero que ciertamente estas mafias ahora emergen corrupción, porque los métodos son más porque les resulta mucho más difícil esconderse. Ahora han empezado a hacer amenazas y a atentar contra personas. Sí. Antes estas mafias operaban a sus anchas y se embolsaban enorme cantidad de dinero y hasta se daban el lujo de usar a prestigios, como el caso de Baglini, para hacer una denuncia contra el señor Abel Cuchetti. Vaya redondeando, señor ministro. Eso no quiere decir que Baglini sea un miembro de la mafia, pero que lo han usado. ¿Qué dudas cabe cuando han hecho que a través de una denuncia de Baglini la señora Servini descubría Sara Cuchetti, al que la mafia ponía bombas y lo atentaba? Entonces, ¿qué preguntas han hecho? Me hablan de que se mezcla lo público con lo privado por el hecho de que yo me he reunido en 2 oportunidades con el señor Yabrán. Yo toda esta hipótesis y esta presunción y esta casi convicción de que el señor Yabrán lidera una mafia, la he venido conformando por la acumulación de información. Pero obviamente cuando el señor Chacho Jarolaski, por ejemplo, vino y me dijo que el señor Yabrán era una persona normal con la que había que hablar, que yo estaba equivocado en mis apreciaciones, como el señor Chacho Jarolaski es una persona de bien, yo acepté hablar con Yabrán y quedé con dudas desde la primera conversación y tuve la segunda, pero la segunda que yo narré es la que me convenció que como mínimo el señor Yabrán quería destruir el correo oficial, el señor Yabrán quería monopolizar los correos para prestar servicios solo caros, aunque sean muy pocos, y además que manejaba bastantes hilos en materia de comunicación social y que sin duda manejaba muchísimo dinero. Yo seguí acto después de eso, nunca más hablé con el señor Yabrán, porque cada vez me convencí más de que estaba esperando un mafioso. La reunión del juez, porque en una discusión por radio yo había dicho que me parecía que el señor Markevich hacía denuncias o hablaba en términos públicos según la conveniencia.
Entonces a eso le preocupó y me vino a aclarar que él no tenía ninguna relación con el señor Yabrán. Por eso me dijo que investigara el caso Edka Daza, la denuncia de la DGI frente al juez de Lomas de Zamora, y me dio este dato de que a la mujer la estarían por ascender, cosa que yo no he podido confirmar si realmente era verdadero o no y si se concretó o no, pero ustedes lo pueden hacer seguramente, sobre todo los que conocen más el ámbito de la justicia. Y yo lo que constaté, sí, es que en el caso de Edka Daza que me refirió el señor Yabrán, había habido obstaculización por parte del juez de la acción de investigación que proponía y que pedía que se llevara a cabo por parte de la Dirección General Impositiva. Ahora, las preguntas de González Gaviola realmente van a la cuestión del accionar mafioso y estoy dispuesto a contestarlas, en que no las haya contestado ya. Se le está terminando el tiempo, señor ministro. Bueno, discúlpeme. Bueno, hay muchos. Hay una cosa muy importante. Preguntó denuncias contra cuando ha habido robos de cheques o cuando hemos encontrado actividades delictivas en el ámbito del correo estatal hechas a veces por los prestadores de servicio al correo estatal, que eran los propios permisionarios privados. Claro que se han hecho todas las denuncias, se han hecho absolutamente todas las denuncias, pero vuelvo a reiterar, este tema de la lucha contra este tipo de organización, yo creo que no puede ser eficaz si nos limitamos a denuncias de casos puntuales que cada juez ve desconectado de todos los otros casos y sin que haya un entendimiento de la operatoria general de estos grupos de delincuentes, de mafiosos. Bueno, había otras preguntas muy relevantes sobre cuestiones de comparación de tarifas. Sin duda, las tarifas a las que contrataba antes el Estado argentino en materia de servicios postales eran enormes. Surgían de la falta de competencia. Competían solo OCA con Ocasa, con Andriani, con SkyCap, pero no competían con Encotesa ni competían con las pymes. Ahora que se presentan en las licitaciones las pymes y Encotesa, obviamente el costo postal para el Estado ha disminuido mucho. Y me preguntan si yo soy partidario de que haya alguna limitación a la autoprestación del servicio y al trabajo de las pymes postales. Pero ¿cómo puedo yo ser partidario de alguna limitación? En la medida en que paguen los impuestos, en la medida que cumplan con las leyes generales, tienen que poder prestar los servicios y la autoprestación tiene que estar permitida para personas físicas y para personas jurídicas. Eso de que un correo diferente tiene que intervenir para que las facturas de los servicios públicos lleguen en horario y no se perjudique. Con respecto al despacho concreto de la ley que estamos tratando, ¿no? Bueno, con respecto al despacho concreto de la ley, por supuesto, hay un artículo que nos hemos referido en la ley, en la Comisión de Comunicaciones, respecto, creo que es el artículo 22, que introduce limitaciones a las empresas. Este tipo de limitaciones son exactas que existían antes de regulación, cuando el anterior gobierno creó emisión que le daba participación a los permisionarios. Fíjense que por ahí dice permisión o nuevas empresas al sistema. ¿Y por qué obligarlas a fusionarse? ¿Por qué no dejar a las pequeñas y medianas empresas que libremente cada una de ellas preste, como lo está prestando ahora, un buen servicio si paga los impuestos, si paga las cargas sociales? Nosotros somos partidarios de que la ley reproduzca el decreto 1187, que es el decreto que ha dado resultado, y que en aspectos de regulación del correo oficial reproduzca la ley actual, que es una ley probada, que ha sido eficaz para evitar el uso del correo para contrabando o para tráfico de mercadería ilegal. Y con respecto a la privatización, lo que nosotros sugerimos es de reforma del Estado que ya está aprobada, que autorizó el concesionamiento, que hay una comisión de seguimiento que tiene los procedimientos sobre los cuales ya tenemos 6 años de experiencia. Y por supuesto,
nosotros no creemos conveniente que se intervenga en Cotesa, porque parecería que justamente cuando una empresa está funcionando bien y ha dado buen resultado se la quiere intervenir, y mucho menos de acuerdo que la intervención, que en todo caso es una atribución del Poder Ejecutivo, y si el Congreso la dispone estaría atribuyéndose del Poder Ejecutivo. Pero más eso, lo que me parece totalmente ilógico es que el que vaya a privatizar sea el interventor, no el Ministerio de Economía, como ha sido en todos los casos. Y por otro lado, fíjense, un interventor asistido por un consejo asesor, donde están nada menos que UDES y Baldassini. Baldassini, el que iba a formar la sociedad con OCA a sugerencia de ese departamento de empresas del Estado, el DEP, que habían creado el gobierno anterior, es decir, en el año 88, para sacarle la parte jugosa del negocio, etcétera, y que hoy representa 20% del personal en Cotesa. Y el otro, UDES, fíjense ustedes, UDES es una empresa, es una organización que responde claramente a los intereses del señor Jabran, a punto tal que funciona en un local que es de la empresa de Jabran. O sea, en todo caso, si quieren poner un representante, pongan un representante de los usuarios de los correos, pero no pongan una asociación que es representante precisamente o que ha demostrado defender casi con exclusividad los intereses de los grandes permisionarios del correo oficial. Estas son las objeciones que nosotros en la comisión hemos hecho a la ley. Pero quiero decir que hasta ahora, sesión tras sesión, y a medida que vamos aportando más información, más receptividad vemos de los señores diputados, por lo que nosotros creemos que si siguen trabajando un poco más va a poder quedar un buen proyecto de ley, que básicamente sea el decreto de desregulación 1187 transformado en ley y combinado con la actual ley de correos. Es muy importante que no le quiten al correo oficial los servicios que le permitan generar utilidades para poder solventar los universales en los lugares de poca densidad de población y muy alejados. Si al correo oficial lo desnudan y lo único que le dejan en exclusividad es la filatelia, entonces o se va a presentar un aventurero que después lo va a destruir al correo oficial, o no se va a presentar nadie en la privatización. Esto es del proyecto de ley sobre el cual nosotros tenemos algunas sugerencias. Muy bien. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor diputado Rico. Le pido que conteste. ¿Qué va a hacer si se promulga esta ley favoreciendo? Señores diputados, pero un minuto, porque hay muchos señores diputados. Hasta ahora, todas las veces que se ha sancionado una ley, el Poder Ejecutivo ha utilizado los poderes que la Constitución le da como colegislador, utilizando el veto total o parcial. Ahora, nunca el presidente Menem, que es el Poder Ejecutivo Nacional, en un área de competencia del Ministerio de Economía, dejó de vetar o de impulsar el veto total o parcial cuando una ley considerábamos que no era satisfactoria o que atentaba contra el interés general. Por lo tanto, yo no voy a hacer ninguna especulación bajo la hipótesis que plantea el diputado González Gaviola, porque yo no tengo ningún derecho a pensar que el presidente, que con reiterado apoyo popular, probado en las urnas, a este ministro de Economía le brindó todo el apoyo que necesitó para poder implementar las medidas y el rumbo económico que él eligió, en este caso va a operar de manera diferente. Yo no tengo ningún derecho a ni siquiera trabajar con esa hipótesis y mucho menos responder sobre la base de esa hipótesis. Yo me siento respaldado con mi accionar por el presidente Menem y me siento como ministro de Economía respondiéndole con propuestas, con análisis, con sugerencias para que el que él quiso imprimirle algo que el país necesitaba sea exitoso. Esta